Muy bien, entonces tenemos el ejemplo 1 de la aproximación del área bajo la curva por el método de fórmula de trapecios. Entonces, vamos a ocupar esta formulita. Vamos aquí. Y esta de aquí, delta X. Entonces, lo primero que debemos de calcular, primero debemos de identificar los valores. Ya tenemos la función, aquí la tenemos, f. Luego tenemos el intervalo. Recordemos que a es el primer valor de nuestro intervalo y b es el segundo término de nuestro intervalo y n vale 6. Por aquí vamos a poner que a es igual a 2 y b es igual a 5. Y vamos a calcular delta x, donde delta x es la partición, es decir, cuánto equivale cada partición de nuestro intervalo. Entonces, delta x es igual a b menos a entre n. b vale 5 menos a vale 2 entre n que vale 6. Entonces 5 menos 2, 3. Entre 6 nos da 1/2. Y 1/2 es igual a 0.5. En la aproximación por el método de trapecios sí vamos a utilizar los puntos decimales. Entonces, cada elemento de mi partición va a ir de 0.5 en 0.5, iniciando en x0 igual a 2. Y yo tengo que llegar al xn igual a 5. Bueno, no es xn, es x6. ¿Por qué? Porque n vale 6. Ahí está, ¿no? Entonces aquí tengo un intervalo. Entonces voy a ir sumando delta x empezando en 2, empezando en a. Entonces 2 más 0.5 nos da 2.5. Luego más 0.5 nos da 3. Luego 3.5. Luego 4. 4.5. Y por último 5. Entonces vamos a hacer esto un poco más. Más largo. Aquí está. Entonces este es nuestro intervalo. ¿Sí? Nuestro intervalo empieza en 2 y termina en 5. Pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 particiones. Que va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si cuento los cachitos, las partes que tenemos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 porque n vale 6. Entonces, para calcular, para poder aplicar la fórmula de trapecios, voy a tener que calcular f de x0, f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, f de x5 y por último f de x6. ¿Ok? Entonces f, este x2 es x0, este es x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Entonces, f de 2, porque x0 vale 2, es igual, y lo sustituyo en esta función, en nuestra función f de x, que sería 2 al cuadrado entre 2.
2 por 2, 4. Entre 2, 2. Tengo mi primer elemento. Luego, f de x1. x1 vale 2.5. Entonces, f de 2.5. Esto es igual a 2.5 al cuadrado entre 2. ¿Sí? Así se va a ir desarrollando cada valor, hay que ir dividiendo. Primero sacamos 2.5 al cuadrado, nos va a dar 6.25 entre 2, 3.125. Ahí está nuestro segundo valor. Luego, f de 3 es igual a 3 al cuadrado entre 2. 3 por 3, 9. Entre 2, 4.5. Luego, f de 3.5 nos va a dar 3.5 al cuadrado entre 2. Entonces, 3.5 al cuadrado nos da 12.25. Entre 2 nos da 6.125. Y así sucesivamente vamos a ir resolviéndolas. Luego es f de 4, nos da 4 al cuadrado entre 2. 4 por 4, 16. Entre 2, 8. Luego, f de 4.5 nos va a dar 4.5 al cuadrado entre 2. Entonces, 4.5 al cuadrado nos da 20.25. Entre 2 nos va a dar 10.125. Y ya por último, f de 5, que es 5 al cuadrado sobre 2. Esto nos da 25 entre 2, 12.5. 12.5. Entonces ya tenemos, antes de aplicar la fórmula necesitamos tener todos estos elementos. Ya los tenemos. Entonces vamos a hacer una tablita para que se vea mejor. Aquí va a ir xn, y aquí f de xn. Vamos a poner todos los elementos. Empezamos con el primero, sabemos que es 2. Aquí tenemos que es el 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 y 5. Me sobraron elementos, pero no importa. Recordemos que este es x0, x0, x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Y ya apliqué la función que nos está dando. Aquí nos dio 2, aquí nos dio 3.125, 4.5, 6.125, 8, 10.125 y 12.5. Esta tablita, bueno, estos valores son los que vamos a aplicar o sustituir en esta fórmula. Entonces, vamos a llevarnos esta tablita para la siguiente hoja para que no se nos amontone. Ahí está.
Entonces, ahora vamos a poner la fórmula que vamos a utilizar. No la tengo, pero la vamos a volver a copiar de aquí. Todo y esto. Y vamos a cortar esto, porque son los valores que voy a necesitar. Aquí está la fórmula y aquí están los valores. Entonces vamos a sustituir. Área aproximada es igual a 1/2 de f de x0, que es 2, más f de x1, que es 3.125, más 4.5, más f de x2, más 6.125, más 8, más 10.125, más, y el último término también lleva 1/2 de 12.5. Ahí está, ¿sí? Aquí estoy sustituyendo la fórmula. Este es f de x0, f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, f de x5 y f de x6. Solo recuerden que en esta fórmula el primero y el último término van multiplicados por 1/2, nada más. Los demás van así solito. Entonces hay que sacar la mitad del primer y último término. El área es igual a 1/2 de 2 nos da 1, más lo mismo, 3.125 más 4.5 más 6.125 más 8 más 10.125 más 12.5. La mitad de 12.5 nos da 6.25. Ahí está. Y aquí me falta multiplicar por delta x. Delta x sabemos que vale 0.5. Entonces aquí vamos a multiplicar por 0.5. Aquí por 0.5. Entonces primero sumamos todos los elementos y lo multiplicamos por 0.5. Entonces vamos a hacer la suma. Nos va a dar 39.125. Ese valor, que es la suma de 1 más 3.125, de todos estos valores, lo vamos a multiplicar por 0.5. Esto nos va a dar 19.5625. Ahí está. Vamos a poner unidades cuadradas. Entonces el área aproximada nos dio 19.5625 unidades cuadradas. Ahora, ¿qué significa esto? Entonces, lo siguiente que voy a hacer es, voy a sacar la función de, aquí ya la resolví. Esta es la función f de x igual a x cuadrada entre 2. Recuerden que para calcular esta gráfica pueden hacer tabulación. En sus ejercicios tienen que sacar la gráfica de la función. Entonces por tabulación. Bueno, aquí nos está, el intervalo nos está dando de 2 a 5. Entonces aquí lo vamos a hacer más grande.
El intervalo es desde aquí hasta aquí. Entonces vamos a subir de ahí, hacerla más pequeña, hasta el 5. Aquí ya no me salió, la corté, mi gráfica, pero esta área que está aquí, miren, toda esta área vale 19.5625 unidades cuadradas. Es lo que calculamos, es una aproximación. Y con esto terminamos el ejemplo número 1.